Buenos días chicos, bienvenidos al canal de Juegos. Y aquí vamos a jugar este juego Grand Meter, Aventura gráfica, que siempre me gusta mucho traer al canal. Así que vamos un momento a verlo. Ven a tope. Pues vamos a empezar. ¿Qué tal va la cosa? Espero que se me escuche bien. Nueva partida. ¿Qué va la cosa? Damn it. It's completely dead. Yes. How do you do? I'm the assistant for Dr. Styles. I'm the new assistant. Yes. I'm the new assistant for Dr. Styles. God. Hi, I'm the new assistant for Dr. Styles. I can't believe what I did last night. I need to get out of here before they figure out who I really am. Bueno chicos, pues esto empieza de requete bien. Ya vemos que cuando veníamos en moto, el cartel que ponía en los lugares se ha dado la vuelta, entonces nos hemos equivocado de sitio. Y al entrar en esta mansión o casa, pues nos hemos hecho pasar por otra chica, una ayudante. Y a partir de ahora empieza la historia. A ver qué nos cuenta. Bueno, dice, ayuda a Sam a instalar a su mascota, Houdini, y aprende mientras tanto los aspectos básicos de los juegos. Tendrás que encontrar a Houdini y a continuación conseguirle agua y comida. Primero encuentra a Houdini, examina la habitación de Sam y mueve el cursor sobre los objetos de aspecto interesante y en cualquier cosa que te muestre un cursor específico. Houdini likes to climb into beds, but he's not in this one. ¿Nos podemos mover? I love Bueno, that bed. me encanta esta... A I ver. love that bed. Best bed I ever slept in. Sí, todo... Sí... I love that bed. Vale, sí... Jaula. Oh no! Houdini! Where did you go, you silly rabbit? Un conejo es. Nothing but trees out this way. I need to figure out where I am.
There's something odd about that plant. Tiene algo raro. There's something odd about that plant. Houdini! Ah, la encontré. There you are. Are you scared? Or just up to your usual tricks, you furball, you? I was worried. Stay put for at least 10 minutes, will you, Who? Bien, aún tienes que conseguir agua y comida para Houdini. Busca por la habitación para encontrar estos elementos. Quieres revisar la mochila. Mochila. I need to find a map or something. I have no idea where the nearest bus stop is. A ver, estoy abriendo los botones para ver si... Un momento. Seleccionar, cargar objeto, botón sin reemplazar. Menú. La mochila, no veo dónde está mi mochila. Tenemos varias cosas. A clean, crisp deck of cards is one of the necessities of life. Una baraja. Ah, fotografía de los padres. Hey, Mom and Dad. Looks like the rain didn't hurt you. That's cool. I still have some Houdini goodies left. That rabbit eats better than I do. ¿Esto es para el conejo? Encontraste la zanahoria. Ahora dásela a Houdini. Coloca el cursor en la parte superior de la pantalla para que aparezca tu inventario y haz clic derecho en la zanahoria. Después haz clic izquierdo en la jaula para dar de comer al conejo favorita. Siempre puedes soltar un objeto seleccionado si vuelves a hacer clic derecho sobre él en su inventario. Espera un momento que quiero ver. Hey, Mom and Dad. A letter from the foster care department back in D.C. I don't need to take it. Necesito un libro. I'm almost done reading it. Trey Gothic. I don't need to carry it around, though. Frankenstein, un pedazo de libro, ¿no? De Frankenstein. Manual de magia. My first magic book. The tricks are kind of juvenile, but the basic techniques are timeless. I never go anywhere without it. Siempre se lleva el libro. Bote de agua. Houdini's water bottle. Unfortunately, it's empty. Amazing considering how soaked I got last night. A towel is the most massively useful thing a hitchhiker can have. A girl traveling alone has to have more than a few tricks up her sleeve. Aquí arriba tenemos el inventario. Tenemos el diario, baraja de cartas, solo seleccionamos dos, zanahoria. All I have is 5 pounds. I should never have bought that piece of crap bike in Liverpool. It wiped me out. Y esto aquí. Trajes heridos. Leaving Club London. I will get there, one way or another. Esto no me... Vale, hemos cogido todo. Vamos a examinarlo. Tutorial. Este es el diario. Contiene todos los diálogos y descripciones que han aparecido hasta el momento en la aventura. Ordénalos por capítulos. Haz clic en una etiqueta numerada para seleccionar un capítulo. Resalte una página con tu cursor y haz clic derecho sobre ella para pasarla. Capítulo 1. ¿Esto qué es? Ah, para ver lo que había pasado, ¿no? El vídeo. Samantha Everest. No puedo creer lo que hice anoche. Debo salir de aquí antes de que se den cuenta de quién soy en realidad. Samantha Everest. A Joelín le gusta subirse a las camas, pero no está en esta. Delante de esta cama. Es mejor. Vale, son todos los diálogos, ¿no? Para después, si nos hace falta alguna pista, pues vamos aquí. La planta tenía algo raro. Houdini, ¿estás ahí? ¿Tienes miedo o eran solo unos típicos trucos? La de pelo estaba preocupada. Vale, un mapa. Tengo que encontrar un mapa o algo así. No tengo idea de dónde está la parada de autobús más cercana. Una baraja nueva y limpia es una necesidad vital.
Todo lo que hemos encontrado, ¿no? Ya está. No, quitamos. Quiero quitar el diario ya. Vale, ¿y eso dónde es, chicos? Es aquí en la esquina. La esquina donde está en el cursor es donde se sale para atrás. Vale, pues vamos a ver qué más había por aquí. Interesan A barajas. good quality deck of cards. Indispensable. Podemos... Le hemos hecho. Vamos a cargarlo. Zanahoria. Bueno. Aquí está el libro de magia de Sam. Pasa las páginas y echa un vistazo a todos esos trucos básicos. Puede que haya algunos interesantes para hacer. Resalta una página con tu uso y selecciona la tarta como antes. Opciones. Tengo que escoger el truco, ¿en serio? Cargo mujer. Ah, vale, esto es como un tutorial, ¿no? Ya de This is agua, Houdini's cage. pero no tiene A navaja. girl traveling on her own needs more than a few tricks up her sleeve. All I Era have is 5 pounds. The deed las is done. cerillas. Vamos a darle la comida. ¿El conejo? There you go. The hard stuff. Don't overdo it now. You never could hold your carrots. Buen trabajo, ahora solo has de encontrar agua para Houdini. Sigue buscando por ahí y haciendo clic en todo lo que tenga un cursor. En la mochila. Nada, tenemos... Tenemos... Puerta. I want to get Houdini some food and water before I look around. Estilos. ¿Dónde puede haber agua? Ah, aquí en la jarra. Jarra de agua, es aquí. Ese cursor es un cursor de objeto de inventario vacío. Significa que debes utilizar uno de los elementos de tu inventario en la jarra. En este caso es tu botella de agua. Abre el inventario y haz clic en derecho. Vale. Esto lo ponemos. Y ahora no se lo da nuestro conejo. Yum. Nice. Agua cool fresquita y water. buena. Enhorabuena, has cuidado de Houdini y completado el tutorial. Ya puedes explorar el resto de The Dream Hill House. Buena suerte. Vamos a ir entonces. No hay más nada, chicos. I need to get out of here before they figure out I'm an imposter. But first, I need to find a map, or bus schedule, or something so I can figure out where I'm going. Vale, necesitamos coger un mapa. La puerta para salir. That's probably another bedroom. I better not open it. The occupant might get annoyed. Some dusty old armor in there. Some dusty old armor Una in armadura. there. Those gargoyles look like they were taken from an old building or something. Vamos a mirarlo todo. Todo, ¿vale? Que todo siempre tiene que haber algo. Looks like a monk. Or Quasimodo post-surgery. Después de operarse, qué mala, tío. Cuadro.
Weird painting. A woman and an owl. I like it. Pretty surreal. Looks like it might be another bedroom. Don't think I'll go there. Vale, pues vámonos para afuera. Creo que ya no podemos entrar nada. La casa está guapa, ¿eh? Not a soul. Pretty quiet, too. ¿Necesitas ayuda durante tus investigaciones? Puedes hacer que aparezcan todas las zonas interactivas de la pantalla si pulsas la barra espaciadora de tu teclado. Vale, en principio no voy a hacer nada hasta que vea si me falta algo. Voy a ver todas las habitaciones y cuando vea que si algo me falta, pues lo pondré. Espérate, vamos. She's beautiful. Kind of a Grace Kelly type. Wonder who she is. Qué guapa, ¿eh? Guapísima. She's beautiful. Vale. Suelo siempre darle 2 veces She's porque así sé si tenemos que interactuar de nuevo o no. That's not something you'd want to run into while stumbling upstairs in the dark. Exactamente. A la que hay una puerta sobre nuevo. Sala de estar. Y cocina. Vale, vamos a ver lo del ayudante. Vamos a ver lo del ayudante. Aquí hay un teléfono. It says, for the new assistant. Hopefully by the time they figure out I'm not that person, I'll be long gone. It says, for the new De la nueva assistant. ayudantes. Vale, lo he hecho. Lo voy viendo. Look at that statue of a veiled woman. I have no idea what it's supposed to mean, but it's sinister as hell. I love it. Es siniestra, pero nos encanta. Vamos a entrar. Bueno, vamos a ver el teléfono, a ver si podemos. There's no one I can call. I don't know a soul here. And I can't call a repair shop because I don't have any money. Tenemos que encontrar un mapa, ¿eh? I better not. Hay alguien. Aquí a estar. Encontrar un mapa, tío. Uf, aquí hay muchas cosas. Dos. Someone must read a lot. Someday, I'll have a library. A mí me encantaría. I take it the patients have to wait a long time around here. Pillos. It doesn't look like anyone's used that fireplace in ages. Someone must read a lot. Está todo de demonio. You know, this house is downright creepy. And I'm an ex-goth. I know creepy. 0. I don't smoke. No fumo. Pared de diplomas. Dr. David Stiles, No lo veo. neurobiology. Hope he finds the assistant he's looking for. Neurobiología. Flipas. Dr. David Stiles. Vale, no ponemos. ¿Y esta foto? Nice couple.
They look happy. Annoyingly perfect, maybe, but happy. No. Estatua anatómica. Lovely. Just what I want to see when I'm waiting in a doctor's office. Nada. Fotos de pacientes. Joder, una niña, una anciana y este hombre cojo. Are these some of the doctor's patients? Interesting. Sí, sí, sí. El globo. There's no "you are here" on the globe, unfortunately. De usted está aquí. Ah, qué bueno. Caja de fotografía. Looks like family photos. Nothing of use to me in there. Ooh, I could really use a bit of that. Even 20 pounds. I'm stone broke. But it's the magician's creed. Never take cash or other valuables. I just can't. Claro que somos. Oreo. There are no maps or bus schedules lying around. Not even an address. No hay nada por aquí, creo. A ver. Escritorio, cartelera. Vale, lo he visto todo ya. Aquí puedo salir, puerta del despacho. Pero esta es la sala de estar, ¿eh? Vamos a ir al despacho. It's locked. Cerrado. Pues nos vamos. Nos vamos a ir al comedor porque aquí no podemos irnos. Armario de equipo de música. CDs. There are a lot of CDs in here, but no maps or addresses. Mapas ni nada. Odd place for a stereo. Maybe it calms down the patients at mealtime. En la hora de comer. Velas. ¿Puede haber de uno en uno? These watercolors are good, but I'd say homegrown. Someone in the family must be an artist. L plus D. Live and die? Laurel and Darty? Vale, cada uno dice cuando These este. watercolors are good. Vale, L este. plus D. L más D. Live and die? Laurel and Darty? These watercolors are good. A Es couple in a un- boat. Kind of una pareja en un barco. Except if it were one of my relationships, we'd be adrift in a storm in the middle of the ocean. These watercolors are good. These watercolors are good. Vale, pues solo está Couple in a este, boat. el barco L este plus D. y las demás no, ¿eh? These watercolors are. These watercolors are. Sí, solo son estas dos las importantes, creo. Algo tiene que ver algo seguramente. Mario. China and silver. Fancy. Wow. Those are up there. I think they're Viking heads. I can see the long drive I came up last night. The road is still there. That's a good thing. That velvet's a bit worn. Bet those chairs have been in this house a long time. Cool candelabra. All I need is a nightgown Le and a falta el story camisón. night, and I could play Jane Eyre.
God, you could feed the House of Representatives at this table. Some people have this kind of money. Then there are the rest of us. Luego estamos nosotros, sí señora. Someone seems to be taking good care of the plants. Alguien se ocupa de las plantas. Ah, ¿el búho? Stuffed owls. Adds a nice fresh from the field vibe to dinner. ¿Se me queda algo en el tintero? Creo que no. Vale, pues no nos podemos ir a otros. Tenemos que salir. Podemos ir ahora a la cocina. No podemos abrir. ¿Tenemos algo para...? ¿La navaja sucia podemos abrir? ¿Es serio? No dice algo otra. I hear someone in there. I better not. Vamos a ver aquí. Es un sobre. It says, for the new assistant. Hopefully by the time they figure out I'm not that person, I'll be long gone. Vale, pero... No tengo nada. Pues... Vamos arriba. Ah, no, por aquí. Vale, espérate, no vayas. Que tenemos... No, vamos a bajar. Vamos bajando y ahora por aquí puedo salir. Rueda frontal, ¿no? I think I noticed a plaque yesterday. I should have a look. Exactamente, estamos fuera. La casa... Cool house. A bit creepy, but I kind of like that. Cuida el jardín. Gas. Parada de autobús. Ah, mira, la parada de autobús está aquí. Vamos a ir. I need to find a map or something. I have no idea where the nearest bus. Pero si está la parada aquí. ¿Vale, loca? Vamos aquí. Garaje. It looks like it could start raining again at any minute. Just my luck. Mala suerte, chica. Corro de gas. I stuck my bike in there last night. I'll probably ditch it. It'll cost too much to fix it, and it's a piece of junk anyway. Va a tirar la moto, loco. I love all this old Gothic stuff around here. Neat house. That tower looks strange standing by itself like that. It's almost like a miniature or replica. Entrar. No le puedes. ¿Vas por aquí? Estamos en el mismo sitio. Pero vamos a ver si es por el otro lado también. Entrada frontal. Es lo mismo. Es lo mismo. Placa de la entrada. Placa de la entrada.
Cool house. A bit. No, ¿dónde? Placa de la entrada. Cool house. Pero me pone placa de la... Antes me decía, tengo que leer la placa de la entrada. Cool house. Mapa. Soy como... Dora Explorador. I need to find a map or something. Necesito un mapa, chicos. Vamos a buscarlo. ¿Por qué se cambia? Cool house. No sé por qué se cambia el título, si... Vale, placa. Y aquí en la salida del jardín no hay otra entrada. Ah, que podemos entrar al garaje. Ahí está la moto. Yo pensaba que no se podía entrar en cuadros. These look old and a bit moldy. I could make a run for it in the car, but I'd probably be busted before I'd gone 20 miles. Claro, si lo vas a robar. Damn it! I'll have to leave it and find a bus or train to London. I spent the last of my cash on that piece of crap. It's no use. It's really, most sincerely dead. Vale. Pues nos vamos ahora, sí que nos deja ir a la parada de la OA, ¿no? Bueno, dice que necesitamos un mapa. Espera. Necesitamos un mapa, chicos. A ver si aquí dentro... Yo creo que no más nada, pero... Coche... Moto... ¿Y el mapa? ¿Dónde estará el mapa? ¿Esto qué es? Ah, vale. Sobre eso... Dejando todo esto. Vamos a salir. Pues voy a dar una vueltecilla, chicos, para ver dónde está el mapa, ¿vale? Y ahora volvemos. Bueno, pues no sé, vamos a... Aquí en la placa de la entrada. Ahora me sale. Dentro de normalidad cognitiva, ¿no? Center for Cognitive Abnormality Research? And this seemed like such a good idea last night. ¿No te diste cuenta lo que era, no, chavala? Pues lo que hay. Vale, pues vamos para adentro a buscar el mapa. ¡Eh! Uh-oh. There you are. I was just going to see if you was awake. Oh, hi. Se cree que somos la asistente, ¿no? Thomas, are you? Me? No. Well, come and get your breakfast. I've got eggs, porridge, toast and ham. Be a shame to let it go cold. No shit? I mean, thanks. Tienes que hacer, claro, es que eres como la asistenta, ¿no? God,
God, I'm starving. I guess if they aren't onto me by now, another Vamos a quedarnos un poco más, ¿no? Venga, vamos a ir a la cocina a comer. ¿A cocina o al comedor? Es la cocina, Go ¿no? ahead, Sí. dear. Don't be shy about it. Come, come. Smells amazing. I didn't know how you took your eggs, so I made them the way I like them. But I can do them however you like starting tomorrow. I'm not picky. Ta. One way's easy as another. People need a good breakfast, I always say. Oh my God, these are the best eggs I've ever tasted. Well now, himself does like 'em fresh. We've got a farmer drops 'em off every few days. Bit peckish, are you? What do they feed you over there at Oxford? Oxford? The usual. Lo típico. Never saw anyone in my life as cold, wet and tired as you last night. Hope you didn't walk all that way. There's a bus stop just down the road, no more than 20 yards. Vale. Takes you right to Oxford Centre. Wow. Still going on about them eggs, are you? No, I just can't believe my luck lately. Well, before you go off, himself left instructions for you on the door to the basement. Himself? Oh, I mean Dr. Styles, of course. He's working down in the lab this morning. Doesn't want to be disturbed. Now, Haciendo turbios, cosas turbias. don't be shy about asking, Samantha. It's Sam, but funny. I don't remember telling you my name last night. There was a tag on your backpack when I washed your clothes. You really should update it to your Oxford address, dear. Wouldn't do having someone ship it back to the States if you lost it, now would it? Oh, and I'm Mrs. Dalton. I did tell you, but I suspect you were half asleep at the time. Vale, a ver. Vamos a preguntarle del Centro de Investigación de la Normalidad Cognitiva. I saw a plaque by the door. Center for Cognitive Abnormality Research? What does that mean exactly? The centre was Dr. Styles' idea. He started it with his friend, Dr. Hellborn. How excited they were. It was busy too, or starting to be. Then something happened and... Pasó algo, ¿eh? What does that mean? Cognitive abnormality. Didn't that school tell you anything? Dr. Styles worked with patients who had strokes or brain injuries and the like. Always said those kinds of cases helped him understand the workings of the brain better than looking at a healthy one. He's retired now? Well, you could say that. Hasn't seen patients in years. Vale, retrato en el vestíbulo. I noticed the painting on the stairway. Beautiful girl. Is that Dr. Styles' daughter? If you want to get along in this house, that's the sort of thing you don't ask. Ever. Oh, right. Sorry. Vale, no podemos preguntar nada de esa mujer. ¿Otros residentes? Who all lives here? Lord, it must seem a big old empty place to you. Sometimes I forget. It's only himself and me. Just two people? In this huge old house? He can't abide company. Look, he can be difficult. I'll never say otherwise. But no matter what you've heard over there at that university, don't believe it. All I ask is that you make up your own mind. If you can do that and not be faint of heart, you'll be all right. Okay. But whatever you do, don't mention the accident. Vale. Nosotros no sabemos nada, del accidente. Está confundiendo con la asistente. La asistente que vino antes que nosotros y huyó cuando vio que le pasó algo, ¿no? Y huyó. Porque había escuchado cosas de la casa o de la mansión que había pasado aquí o de este, digamos, centro de locura, ¿no? Y como nosotros no sabemos nada, pues como que no nos da miedo ni nada. Oxford. You know, before I came to Oxford, I would have never imagined there was so much uninhabited countryside so nearby. Oh, there's plenty of country around here. And thank heavens for it. How long does the bus take to get into Oxford Centre? 30 minutes, like. Makes a lot of stops on the way. By the by, what college are you in? Did the Student Employment Office say it was St Edmund Hall? Or am I thinking of something else? It is St. Edmund Hall. Nice college from what I've heard. Le estamos diciendo muchas cosas que no sabemos. Londres. How far are we from London? London? Hour and a half, I'd say. Car or train will run you about the same. Of course, you'd never catch me driving in London. Not for £1 million. That's not bad.
Far enough away to be grateful, not so far as to be sorry. Or so the locals say. Ayudante. So, what exactly does Dr. Styles' assistant do around here? I mean, as you see it. Never had one before. I'm sure they told you at the Student Employment Office. It's mainly paperwork he wants done. Files sorted, computer work, things of that sort. You should have plenty of time to keep up with your studies. I told him there's no use sending over a medical student. He'd never let you touch his actual work. I take it you're not in the sciences. Was it the tattoos that gave me away? No offence, dear. What is it that you study? English Lit. Well, that's all right then, isn't it? Now, I wanted to ask, will you be wanting the room or will you be staying at the university? The room? The room you were in last night. It's yours whenever you want it. It's empty otherwise, isn't it? Tempting. Meals too. If you're late, I'll leave your dinner in the fridge. Sure a girl like you knows how to use a microwave. Sure. Ayudante otra vez. I know they told me this at university, but I'm not sure I remember it correctly. Besides the room and board, the position pays... Well, I never. Catch a fever last night, did you? I'd have thought that would be the first thing on a student's mind. Sure, but I was looking at a whole list of available jobs, and I'm afraid I might be confusing them. £50. Right, that's what I thought. Thanks. Vale, pues nada, ya tenemos libre para ver todo. It looks a bit gloomy out there. Tablón de anuncios, vamos a ver. That calendar is out of date. 2002. Tarjeta de el boli. It's a card for a psychologist. Now that's a phone number I'd have handy. You never know when you'll go stark raving mad. Pues sí, la deberíamos de coger por si tenemos que llamar, que tenemos teléfono ahí, por cualquier cosa. Sí. ¿Lo It's a cogemos? card for a psychologist. Now Bueno, lo that's a podemos phone mirar number aquí, I'd ¿no? have handy. 045. Esto lo apuntaremos para llamar después. Raving mad. En Hollywood, en Oxford, ¿no? En la calle Oxford. 5 de 10, Hollywood Street, Oxford. 510, hay que mirar eso. Tengo que apuntar por ahí. Tarjeta de paisa. Oxford Police Department. Inspector. Gee, that's reassuring. También está la policía. Bueno, voy a apuntarlo, chicos. Espera un momento. Vengo ya. Y voy a apuntar esto en una hoja porque después se me va a olvidar. Vale, chicos, ya estoy por aquí. Ya les he apuntado. A ver si hay otra cosa más para apuntar. Ahí. Y... no. Solo están estos dos. Y este. Dario. Seguimos por aquí. Esta es la chica. Nora. They're well stocked for just 2 people. I suppose there must have been a lot more living here once upon a time. Sí, sí, aquí hay mucho misterio, ¿eh? Horno. Horno. Someone modernized an old fireplace. Cool idea. Vale, pues nos vamos al vestíbulo porque dice que nos han dejado una nota, ¿no? Que es la nota de la puerta. Sobre nuevo ayudante. Ahora sí, podemos escoger. Sí. Nothing ventured, nothing gained. ¿Necesitas ver más de cerca? Puedes acercar la vista al objeto. Arrastra el objeto con el botón derecho pulsado y acerca o aleja la vista de una zona concreta con la rueda del ratón. Hostia, vale. A la nueva persona. Hay una cosa que debes hacer hoy. Considéralo una prueba si te parece. Si no puedes conseguirlo, recoge tus cosas y vuelve al campus por la tarde. He pensado iniciar un experimento, pero a pesar de haber colocado varios anuncios por la ciudad, no se ha presentado ni un cordero perdido.
Encuéntrame 6 estudiantes voluntarios para esta noche. Deja tu número de teléfono móvil a la señorita Dalton. El doctor está ahí. Well, he's a charmer. Sí, es un encanto. Well, he's a charmer. Un encanto. Don't get too comfortable, Houdini. No te acomodes porque nos vamos a ir más rápido. Vale, pues... El número de teléfono. Vamos a... Ah, no, aquí no. Aquí. Le podemos dar el número de teléfono a la señora. Teléfono móvil. I had a problem. Dr. Stiles asked me to leave my cell phone number with you, but I don't have one. Oh, take mine. My sister's the only one who ever calls me on it, and she's on holiday. Are you sure? Thank you. I had one, but there was this incident with a ground squirrel. Ugly. They could be nasty blighters, can't they? Vale, pues ya tenemos teléfono móvil. Que para marcar a la policía y todo, está muy chulo. Pues nuestro objetivo ahora pues será encontrar esas 6 las personas que nos han mencionado el señor. Así que nos iremos, ¿no? A la parada de la guagua. Bueno, antes de irnos, vamos a ir a nuestra... A ver nuestra mochila, ¿no? No sé si podré coger la mochila. Porque me voy sin nada. Bueno, no tengo el inventario, pero no sé si puedo... Nos llevamos Sam. Hay parte de servicios de acogida. ¿Y este sobre? A letter from the foster care department back in DC. I don't need to take it. Ah, vale, y lo tenía yo antes, pues no me había fijado. ¿He cogido algo? Sí. There. Now it's practically home, isn't it? Ah, la foto de mi familia, la he puesto ahí. Mom and Dad. It's the only picture I have with me. Vale. Ahora sí nos vamos, ¿no? Pues nos vamos para afuera de la mansión. Vámonos. Ya, recuerden que tenemos el teléfono del psicólogo y el teléfono del policía, por si nos hacía falta algo. Pues ahí lo tenemos. Vamos fuera. ¿Quieres bajar, por favor? Y nos vamos a la parada de la guagua, que estaba por aquí. A ver si nos deja ir ahora. ¿Pero dejándolo apretado va corriendo o qué? Ahora tienes acceso a Oxford. Este mapa te permite visitar los lugares que conoces y te dan algunas pistas acerca de tu aventura. Abre el mapa pulsando M o haz clic en el pequeño icono de brújula a la izquierda de tu inventario. Los nuevos lugares tienen un reborde parpadeante. Además, el color de pistas dorado significa que en el lugar hay una o más tareas por hacer para finalizar el capítulo. Sin embargo, no siempre es posible completarlas de inmediato. El color plateado indica una localidad con una o más tareas de bonificación, pero sin tareas obligatorias. El color gris indica que has completado todas las tareas del capítulo actual en ese lugar. Vamos al centro de Oxford entonces. So this is Oxford. Not bad. I need to line up those students for the experiment. But while I'm here, I really want to snoop around. See if I can find any reference to the Deedless Club here in Oxford. Vamos a investigar cosillas. Interesting. This crossroads once consisted of dusty roads in this tower. Now the tower is kind of lost in the middle of the city. Interesting. This Vale, interesante. Del Descartes. ¿Pero no me lo traducen o qué? Interesting. This crossroads once consisted of ¿No me lo traducen? ¿Vale?
With Street. Cabina telefónica, que esto es para llamar a alguien. I don't need to use the phone booth right now. Command Card, que esto es un supermercado. La calle y esta es otra calle. Cartel escudo de armas, a ver. Le tengo que dar clic así para que me haga caso. Escudo de armas. Aquí a lo mejor tendremos que ver algo. Each college has its own coat of arms. Classic. Vale, cada colegio tiene su escudo de armas. A ver si hay el que nosotros vinimos. No. Sabía algo interesante. Vale, pues vamos para acá. Salida de ventilación de vapor. Ah, esto. Vamos a ver aquí. It's a steam vent. Vale, pues vamos a con Market Street. La varita negra. Cool. A magic shop. La tienda de magia. ¿Entrar? Houdini. Como su gato, como su conejo. He doesn't look like Harry Houdini. ¿Esto qué es? A perras. Con... This deserves a careful approach. I should see what the owner can tell me about it first. It's the D-list club. Míralo aquí. Is that really wise, I wonder? Hi. This is a Daedalus Club puzzle box, isn't it? Is it? My. What a mystery. Can I be of assistance, young lady? I hope so. Glútedalo. That is a Daedalus Club puzzle box, isn't it? I recognize the club logo. Do you? And what would an American like you know about the Daedalus Club? I've been in Europe for almost 2 years now. I know a lot of street magicians on the continent. Ah, I thought you had the look. Watch carefully. Where's the ball? Ajá. Where's the ball? Very nice, my dear. My name is Mephistófeles. And who are you? Samantha Everett. Sam. But my stage name is Lady Byron. Nope, never heard of you. Well, I haven't been in England long. ¿El cómo hace de dedo? So about the Daedalus Club. I know they have a dinner club in London. Are they here in Oxford, too? Do they run this shop? As in the Roman times, we are merely a lowly outpost, and not the thing itself. I heard they run public games, riddles, and scavenger hunts. That kind of thing. Is that what the box is? A public game? They might put those in any friendly establishment. They might.
You're curious to know what I know about the Deedless Club. Oh, very. Will you indulge an old man? I worked with the great Scarpelli in Rome last summer. He told me a lot. The great Scarpelli? Red-haired, garlic-breathed old conman who favors chickens in his act. That's him. He's very talented, you know. Oh, I know. He said it's the most secret club for magicians and illusionists on Earth. All the great masters belong to it. Do they? And what other morsels did he divulge? To become a member, you have to pull off a grand game, like a major public illusion or legendary con. He's worked on one for several years, but hasn't perfected it yet. A common fate, I'm afraid. But one must always start somewhere, Miss Everett. And a good place might be that box. Yes, I believe you're right. Thank you. Vale, pues vamos a ver la tragaperras esta. That's the Deedless Club logo. Vamos a ver. ¿Esto cómo es, tío? ¿Eran todos iguales o qué? Yes. That's the deed. No tengo ni idea. You must be 21. Debes tener 21. Ah, vale. Debes tener 21. 7 y 7, 14. He dado en el clavo. 21. Ha funcionado. ¿Para qué? ¿Me da algún regalo? El precio del traidor. Un acertijo del Club de Dédalo. 5 piezas de oro. Es el primero que veo. 5 piezas de oro en el corazón del erudito, donde, arriba, reinando sobre la reina, encuentra habitación con vistas cruciforme, después fuego, agua, tierra y viento. Al final está el quinto, donde las almas eligen su destino, todo junto indican un lugar, allí introduce el nombre de aquel que vendió su alma a 30. Vale. Pues ya lo tenemos aquí, ¿no? ¿Necesitas alguna pista? Seguro. ¿Con él? El corazón del erudito. The riddle says something about the scholar's heart. Is that a particular part of Oxford? I'm not familiar with the city. I would take that to mean the heart of the university, which is where you are right now. But I wouldn't depend on my help if I were you. I'm a miser with it, for one thing. And if you got aid, how would you know if you were worthy of the game? And the game of you? I didn't. Right. Never mind. What happens if I win the game? What happens? Only one way to find out. A ver por aquí. Para ver qué más hay. Lámparas de polvo de magnesio. Al ver los cables invisibles de dispositivos, polvo de magnesio. Triggering the invisible wires coming with the device will trigger the flash powder and cast a bright flash of light. Vale, esto nada. Lentillas de colores. Color change without any kind of glass. Makes your eye color change without any. Sangre falsa. The only thing that differentiates this fake blood from real blood is the fact that it's easier to wash out. The only thing that. Que no puedo darle mucho, tío. Varita rompible. And repair this magic wand in the blink of an. Con trucos, Dado con cambiantes. Tinta invisible. Cosas de magia, vamos. Estantería de la tienda, vamos a ver qué hay aquí.
Coche del aeropuerto. Imán. Escucha telefónica. Lo digo por si tengo que coger algo, ¿sabes? Mirando todo. Hola, Cristo. Vale, creo que más. A ver. No, ya está. Vamos a ir. Dios, señor, me voy. Para seguir investigando, chicos. Aquí vamos a Queen Street. Bueno, voy a regresar. Si vamos a regresar, a lo mejor se nos aparece alguien, tío. Pero tenemos que ir a buscar a... Tenemos que venir a buscar a la gente, ¿no? A 6 personas. Para el experimento. Alto sobre alto y reinando sobre la reina. Puede que el punto que busque esté por aquí. Vale. Carfax Tower is high above High Street. Sobre High Street y reina sobre Queen Street. Clever. ¿Puedo entrar a la torre? Sí. Pretty nice view up here. Panorama. Pretty nice view up here. ¿Esto es para bajar? Sí, ¿no? Queen Street. Que me pierda. ¿Puedo entrar por...? ¿Venimos por aquí? ¿Se puede? No se puede. No te vayas. Puerta. Algo. Aquí no hay nada. Pretty nice view up here. Aquí no hay nada. Puerta, ay, puedo hacer algo con la puerta. ¿No? Sí, la puedo cerrar. Caja roja. Que tengo que investigar todo despacito, tío. Hay una cajita unida al muro. The box has a Deedless Club logo. ¿La podemos coger o qué? Salida de ventilación. That's not right. No está bien. Vamos a hacer algo, ¿no? Algo por aquí. No creo que vayamos a coger The esto, Deedless ¿no? Club London. I will get. Ah, pues sí. It Ha funcionado. worked. Papel del escudo de It's armas. a piece of gold, and the second paper looks like a coat of arms. Maybe it's a clue to the next location. Vale. A ver lo que hemos encontrado. Papel con escudo de This armas. represents one of the colleges, but which one? Claro, lo quiero ver.
¿vale? No puedo mirar el inventario así. Sí. This represents one of the Vale, vamos a mirarlo entonces. Abajo. ¿Y es donde está el escudo de arma? Aquí. Correr a ver qué pertenece este escudo. Que tiene 2 triángulos por los lados rojos. Un sombrero por arriba. ¿No está? Ah, es este. Es este. That's it. Christchurch. El colegio Christchurch. Each college has its own coat of arms. Classy. Ese. It's a piece of gold for the betrayer's price. According to the riddle, there are 4 more hidden somewhere around Oxford. Ayuda a Sam a unir todas las piezas del rompecabezas para completar el acertijo del club Dédalo. Selecciona la pieza que quieras con el cursor y muévela con el ratón manteniendo pulsado el botón izquierdo del mismo. Haz clic derecho sobre una pieza para hacer que gire. Ah, mira, sí. Me falta esta parte. Vale. Y... a ver, vamos a ver... esto. It's a piece of gold for the betrayer's price. According to the riddle, there are 4 more hidden somewhere around Oxford. No sé qué M. Vale, vamos a ver el mapa. El mapa. Ah, mira, nos ha salido la iglesia. Christchurch, iglesia de Cristo, ¿no? Algo así. Vale, pues vamos a ir allí. Cargando. Bueno, vamos a entrar por aquí. Estatua. Podemos ver más. Nave de la catedral. Hay algo. Caja negra. There's something here. Una caja negra. Ostras. It's definitely a Seguro que es una caja del club Dédalo. Tiene su distintivo. But how do I open it? Papel tornasol. That paper on the top. It must be related to the opening mechanism. Vale. It's definitely a deedless club. But how do I open it? Papel tornasol. That won't work. No funcionará. ¿Agua? There's no problem finding water around here, if I need it. That won't work. Vale, ¿y agua cómo cojo el agua? ¿Cogí agua? Sí. Water from the fountain. ¿Le puedo dar agua? It worked. Ha funcionado. That must be a clue to Debe ser una pista de la siguiente ubicación. Tiene el escudo de armas de Christchurch, así que debe estar en algún lugar por aquí. Vale. La podemos coger. Mira. Aquí. ¡Oja! Otra pieza. It's another piece of the ideogram. Otra pieza. Vale, a ver. I Tenemos- still need to find a few more of these pieces. Está aquí. Aquí. Será así, seguramente es. Ya lo tenemos. MX. Vale. Nos aparece. I ¿No? still need to find a few more of these pieces of. Es así. Me falta esta parte izquierda. Ok. Seguimos investigando. Vamos a ver.
Jardines... Vale, vale. Hostia. Leche de flores. ¿Dónde vas? Si te estoy clicando aquí, loca. I guess I better look around more closely. ¿Flores? Looks like normal plant stuff to me. Nothing unusual. Año... Looks like normal plant stuff. No hay nada. Nada por aquí. Leche de flores. Vamos a ver estas por aquí. Digo por aquí. Tiene que haber algo a lo mejor. Porque dentro de la cajita negra había una flor. Yo por eso vine aquí a lo de las flores. Hostia, tiene esto. Looks like normal. Plantas normales. Nothing unusual. Daño. Aquí. ¿Poco? Nada, chicos. Esta tierra está removida. Bandera. That flag has the Daedalus Club logo on it. Toma ya. Suciedad. I think there's something down there. ¿Posavasos? It's a piece of the ideogram and a beer coaster. The beer coaster must be a clue to the next location. Posavasos. Ah. I still need to find a few more of these pieces of gold. A ver, vamos a ver. Esto va así. ¿Y este? Vale. O más R. MR. Posavasos. ¿Este es un bar o algo así? Posavasos. Yo creo que sí, que tendremos que ir a una zona de un sitio de un bar o algo. Vamos a la parada de las guaguas. Tenemos que ir a un... Es Queen Street. Ah, mira, Queen Street, Reina. Es que decía que aquí la torre está en el medio. Por un lado había una calle y por otro había otra calle. Tiene que estar en las pistas por aquí. Vamos a ver. ¿Ves? Colegio Brasmo, ¿no? Para entrar, no voy a entrar. ¿Qué pone aquí? Arcada. Un león y un unicornio. La arquitectura de Inglaterra casi compensa su clima. Vale, después entraremos ahí. Necesitamos un pub. Podemos hablar con la gente. ¿Con este? Por ahí podemos seguir. Ah, no. Por ahí vinimos. Podemos venir por aquí. Hey, you're losing a paper. What? Take a look. If you're free tonight, it's just an easy few hours for £15. Every student needs money, right? This is like taking candy from a baby, my friend. Madre mía. Oh, this is great. Brilliant. What do you mean? Oh, this is a joke, right? Styles? Ah, vale. Tenemos que hablar con la gente It's también. £15. What's so funny about that? Ah, you're serious? I guess it takes a freak to work for a freak, would it? No quiere. Tenemos que hablar con la gente, ¿verdad? I'm working for Dracula. Nice. Vamos a hablar con esta. Hello, miss. You won't want to miss this. Easy money for a few hours of rest and relaxation. I can sign you up right now. Dr. Styles, are you insane? No quiere nadie, tío. Ah, mira, que hay un pub. Vale, pero voy a hablar con esta gente, a ver. Si me lleva alguno. What is it? Chance of a lifetime. Or, at the very least, the most fun you've ever had in a straitjacket. Just a little neurobiology humor there. Not bloody likely. Look, you won't find anyone stupid enough to do an experiment with Styles, I guarantee it.
Puede ser posible, ¿eh? Es que le decimos que vamos a ir a un sitio donde habían todos lleno loco. Oh, yeah? There's gotta be somebody stupid enough in Oxford. Or maybe not. Well, if it sounds too good to be true, it probably is. Sorry, Houdini. I tried. Mira que hay algo. First year student orientation party at St. Edmund's Quad. It's today. Vale. Carne fresca, es lo que estaba pensando yo. Digo, ahí tiene que haber algún estudiante que quiera venirse. Es este novato. First year student. Vale, pero quiero... Es que lo que quiero es verlo de cerca, tío. Me lo deja. Me deja First year student. Freshman. tenerlo de cerca, tío. A ver si lo pongo. No puedo. Vamos a ver con este vigilante. Interesting outfit. Something tells me he's not just hanging out there for his health. Vale. Vamos a ir al pub, chicos. Cartel del perro ventoseador. Ahí tiene que ser lo del portavasos. And Windy Dog does go with the theme of the riddle. I've already done fire, water, and earth, so wind would be next, but they're closed. I may have to finish this riddle tomorrow. Tengo que acertar ese acertijo mañana, pues tendremos que volver a la mansión, supongo. Lo que podemos hacer es, como la fiesta, creo que era la fiesta, a ver. Creo que la fiesta, no, por ahí no te vayas por ahí. De la fiesta, digo que, a ver, ¿cuándo era la fiesta? First year student orientation party at St. Edmund's Quad. Es hoy, entonces podemos ir a... Hoy, es hoy, tenemos que ir. Mapa. Mirad aquí. Calle Edmund Halls, que es donde se supone que hemos estudiado nosotros. Pues le dijimos a la cocinera, a la mayordoma. Ahí está. Oh, come on. What do you want, blood? I told you I'd delete your scene. And I'm supposed to trust you. Please, I'm whining now. I'm whimpering. You're killing me here. Maybe you'll think twice next time. I've nothing more to say to you. Bueno, vamos a preguntarle a la gente. Vamos a Lisa. If I have to pick a side, the boy looks like the easier mark. I should try him first. Ahora vamos al chico entonces. Harvey. Hey, hi. Sorry to bother you, but I overheard your accent. You're an American? Yeah, Me too. I'm Sam from DC. I'm Harvey Kinderman, the Big Apple. You don't look American, you know. Maybe French. What? Oh, come on. There are a lot of people like me in New York. I guess those French are everywhere. I'm glad to see you still have your sense of humor. I noticed you were fighting with your girlfriend. Girlfriend? President of the Lynch Harvey Kinderman Club is more like it. You haven't been here long enough to get into trouble, have you? Are you kidding? I can get people to hate me in under 10 seconds flat. That girl, for instance, Lisa, she loathes me to the point of breaking into my room and deleting my latest film from my computer. And she took the only hard copy I had, the Kinderman masterpiece. Gone. And I've known her less than 2 weeks. I'm telling you, it's a gift. ¿Por qué lo hizo? Why would Lisa do something like that? No reason on God's earth. She's in the film, right? What'd you get her doing? Well, it was a commode soliloquy. Artistic truth, man. I mean, the film's about superficiality and how we're all really just flesh and blood underneath all the glamour. I'll buy that, but I wouldn't if I were Lisa. She didn't. She's pretty much being a major B on toast. ¿Dónde está la película? Does Lisa have your movie with her? Yeah, it's in that Godzilla purse of hers. I would have kicked her shins and run with it, but then she'd have to hurt me. Is it on DVD? The Super 8, why? Do you have a spare Super 8 film cartridge with you? Yeah. Again, why? Just weighing my options. Claro, para intercambiar una o otra, creo, ¿no? Can I have some? I'm fresh out. Dinero para películas. Say, I bet you could use some extra cash. You know, for film or production costs or whatever. What's the catch?
My prof has this little experiment going on tonight. It's a neurobiology thing. Easy as pie, and it pays £15 for just a few hours of work. Boy, have you got the wrong guy. I won't even go to the dentist. And the last time I had blood drawn, they had to call in the National Guard. I don't want anything to do with needles, anything needle-like, or anything that involves putting anything small and shiny anywhere close to my skin. Even jewelry makes me nervous. ¿Está estudiando? What are you studying, Hart? Technically, I'm in the international law program. But not really? No, I am. It's just, you know how you can get splinters under your nail and it bleeds and stuff under there and it hurts so bad you just want to hit something? Law is kind of like Es que jodido derecho, You're ¿eh? studying it. Why? My dad, he has this high hopes thing. Talk about guilt. But hey, it's fine. I'm in England and I wanted a chance to check out British filmmakers, so it works, mostly. Geez, suck it up and tell him, Hart. It's your life. Yeah, thanks. I'll get right on that. All right. How badly do you want that movie back, Kinderman? You shouldn't call me by my last name. It turns me on. Listen, if you do this experiment for me tonight, I'll get your cartridge back. What is this, Torture Harvey Day? Do I get my choice of the guillotine or the rope? Is that it? Stop being a wuss. This thing tonight isn't gonna hurt or anything. Besides, I thought your film was Orwellian. Do you want to be talking about it at the age of 50 in the actor studio as your lost masterpiece? Sheesh, turn the screws. All right. But what are you planning to do? Trust me, she won't feel a thing. Give me the space. Intercambiar la una por la otra, seguro. That'll be interesting. Vale, vamos a hablar con esta ahora. Tenemos todo aquí. Cinta vacía. Voy a hablar con él. De hojas. It's a barrel of burning leaves. That's a smell second only to new car leather. And maybe chocolate. Yeah, I can take her down. No problem. But first, I need to pick the right trick. Vale. Crear un objeto, inventario, no sé qué, no sé cuánto, encaja un objeto del inventario o en un lugar de tu cuerpo en la mano. Nadie si parecer un objeto de la mano al bolsillo o la mano. Mueve un objeto de mano a otra. ¿No? Mueve un objeto de la mano a otra. Coge un objeto del entorno con la mano. Coloca un objeto de la mano en el entorno. Manipula un objeto en el interior de tu mano. Distrae a la audiencia. Vale, pues vamos a ver. Voy a mirar qué truco es el mejor y si lo hacemos. Bueno, vamos a buscar entonces eso. El mejor. Hoy lo veo. That trick doesn't fit the situation. No, este no es. A ver, que quiero bajarlo. ¿Por qué se ve tan para arriba? I don't think that really applies here. A ver, ¿por qué se ha visto? A ver, espérate. Un momento, ¿por qué? Yeah, I can Vale. take her down. No problem. But first, I need to pick. Este no es. Divide y vencerá. El papel titulado y recuperado. No, la noticia siniestra. Teléfono psíquico, la taza sin fondo. Muertitos en humo. La horrible herida que se cura. Y Macedonia. Ejercicio de cuenco, ¿no? Creo que era este. Convertidas en el humo. La audiencia se queda maravillada cuando haces que un voluntario firme cartas de una baraja y a continuación reduces a cenizas. Después, por arte de magia, creas de la nada una baraja que cuenta con las cartas firmadas. El truco consiste en cambiar la baraja antes de quemarla. Necesitas 2 barajas de cartas idénticas. No, creo que es esta. Coge la carta firmada con la mano derecha. A ver, necesitas 2 barajas y cartas idénticas. Una la firmará un espectador, la otra es la baraja duplicada. Carga la baraja duplicada en tu mano izquierda. Vale, esto tengo que poner la cinta sin grabar en la mano izquierda. Coge la carta firmada con la mano derecha. O sea, coge la cinta de lisa con la mano derecha. Ok. La cinta que tengo yo encaja la baraja duplicada en tu mano izquierda. La pongo en la mano izquierda.
La cinta desliza en la mano derecha. A ver. La mano izquierda, sí, a la mano izquierda. Luego lo distraigo con alguna cosilla. Cojo la cinta mía para la mano derecha, aquí. Y haz desaparecer la carta, o sea, me la escondo en la mano izquierda. Y ya está listo para quemar. Y después le doy con... Pues vale, yo creo que es este. Yes, that should work. Vale. Bienvenido a la interfaz de magia. Aquí es donde Sam se prepara mentalmente para realizar los trucos, ensayando los pasos básicos de memoria mientras intenta mantenerse concentrada. Una vez que tenga en mente cada paso, lo realizará como si fuese un prestidigitador profesional en una situación, adaptándolo a la situación en la que se encuentre. Vale, la ventana de realización de acciones de la derecha muestra el cuerpo de Sam y su entorno. Arrastra objetos a las ranuras del cuerpo de Sam y usa los movimientos básicos para realizar el truco paso a paso. Arrastra un objeto a una ranura disponible, las que tienen un título dorado, para realizar un movimiento. Según el lugar del que viene el objeto, el movimiento puede ser cargar, desaparecer, coger, colocar, encajar o un movimiento. A ver, vamos a ver si nos sale. Este es el objeto de tu inventario necesario para el truco. Arrástralo con el ratón hacia la ranura derecha en la ventana de acción para utilizarlo. Vale. Manipular objeto derecho. Manipular objeto izquierdo. Cinta de lisa, vale. Entonces, lo primero, mi mano. Ya, esta cinta derecha era mi mano izquierda. Esta es mano izquierda, ¿no? Y esta es mi mano derecha. Sí, vale, voy a coger. ¿Mano izquierda? La ventana de la izquierda es el secuenciador. Te muestra cuántos pasos son necesarios para realizar el truco y hace una lista de cada acción realizada en orden cronológico. Vale, voy bien. Puedes corregir cualquier error del secuenciador si haces clic en el paso desde el que quieras empezar. También puedes hacer clic derecho una o más veces para hacerlo, según el número de pasos que desees retroceder. Vale. Con la mano izquierda mía, con la cinta. Luego, la cinta de lisa con la mano derecha, ¿no? Aquí. ¿Por qué no? Vale, así. Luego, ¿qué era? Mi cinta en la mano izquierda. Vale. Y la cinta lisa en la mano izquierda otra vez. Ah, esta es más... No, me voy a equivocar, espérate. Vamos a ir para atrás un momento. Vamos a... que me estoy liando. Me estoy liando. Vale. Esta es la mano izquierda, que me estoy liando, claro. Y esta, la mano derecha. Luego la cinta se graba en mano izquierda. No se puede poner. Ahora la Elise la paso aquí. Vale. Luego el conejo. Este movimiento permite a Sam distraer a su audiencia durante unos pocos segundos. Haz clic en el icono para realizar el movimiento. Despistar. Luego en la mano izquierda. Manga derecha, manga izquierda. No, me faltan pasos, tío, a ver. Vamos a manipular. A ver. Mano izquierda. Vale.
Y esta a mano derecha. Después, de mano izquierda. Manipulamos. Cuando Sam tiene un objeto en la mano, puede manipularlo. Según la mano, haz clic en el icono izquierdo o derecho para realizar el movimiento. No, este es atrás. Vale. En la mano izquierda. Vale. Conejo para despistar. Luego la cinta mía en la mano. Y no me sale, tío, esto. El icono de una varita mágica aparece al completar la secuencia. Haz clic en el icono para confirmar el truco y ver el resultado. La varita, ¿dónde está la varita? Ah, aquí. No, lo he hecho mal, ¿en serio? A ver, a ver, a ver. A ver, ya sé, creo que es lo que me... A ver, que me he equivocado. La cinta mía en la manga. En la manga, aquí. Vale. Ahora la alisa en mi mano derecha. Vale. Luego la mía en la mano izquierda. Luego la cinta lisa en la mano izquierda. Y después el conejo para despistar. Luego mi cinta en la mano derecha. Y luego ya esconde la cinta en la mano izquierda. Esta cinta, creo, ¿no? Y ahora le doy a la varita. Bien, 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 vamos. I saw you talking to Harvey Kinderman. I wanted to warn you about him. Seriously. You're a little late. You're joking. Did he film you? As a matter of fact, he did. You don't mean to say he filmed you too? Yeah. I was at a party a couple of nights ago, and I was feeling sick, so I went outside to, you know, be sick. I looked up, and that degenerate was filming me, puking, in the bushes. He's a worm. I'm glad I'm making him suffer. You are? How? I've got the film he took of me, and it's the only copy too. I made sure of that. Are you sure? Yes, I'm sure. I deleted it from his computer myself. Are you sure you got the right cartridge, though? I was in his room looking for mine, but there was so much crap everywhere. Most of the tapes weren't even labeled. I bet you didn't get the right one. I have the cartridge. This is the name of the film he said he was making. It's on the label. Can I see? Careful with that. You know what I'd do if I were you? See that barrel over there? What are you? Wait a minute! Now you'll be sure that no one will ever see it. What a nerve. Americans. Se cree que la tiró. Tell me you didn't just burn my film. Hey, this is it. What are you, like the amazing Kreskin or something? I never saw you make the switcheroo. Yeah, forget it. But don't forget about tonight. You promised. I'll be there, never fear. Hey, I got my film back. And the best part is, Lisa thinks it's destroyed. Genial nuestro primer truco. Genial nuestro primer truco, chicos. Me ha costado, pero lo hemos hecho. Pues vamos a seguir investigando, ¿no? A ver si... Ah, mira, acá hay una chica. ¿O aquí? ¿O aquí? Creo, ¿no? Más gente por aquí. Vamos a preguntarle. Que tenemos que llevar a gente. Ya tenemos a uno ya para el experimento. ¿Este quién es? Elena Harper. Y esta... Ángela
Burros. She looks like the timid type. That could work. Vale. Vamos a hablar con ella. May I hang around? I'm waiting on a call. Oh, sure. Should I... Do you want me to leave? No, God, no. You were here first. ¿De dónde es? I like your accent. Are you Scottish? Yes. Well, I grew up on an island in Scotland. An island? Wasn't it claustrophobic? Not at all. It's a big island. I could ride my bike around it, but it took hours. And in the autumn, like now, the leaves were so bright red and gold. You could ride your bike and the tyres would crunch through them and make the best sound in the world. From the cliffs, the sea looked like wild horses. My father always said that. ¿Ella tan Sounds happy? nice. I don't really have any place like that. Home, I mean. Sorry, I don't know why I said all that. I do need to finish this chapter. Presentarme. Looks like I missed the party. Did you get to meet a lot of people? Oh, I just came out to get a little sun. I'm not a first year. Oh, well, I'm Sam. Samantha Samantha Everett. Everett. Angela Mulholland. ¿Qué estudia? What are you studying? Nursing. Enfermera. You don't sound very sure. I've changed my focus a few times, but I do want to go into medicine. I want to help people. Bueno, pues esta chica sí es fácil, ¿no? La podemos llevar porque es algo de I used to be experimentos. in that department. I know all the professors here. Is there anything you'd like to know? Not right now, no. But if I think of something, I'll be sure to look you up. ¿Por qué Oxford? How did you end up at Oxford? I got a scholarship. Lucky. Oh, it wasn't luck. It was fate. You know, sometimes things happen and it's like a sign that you should do something. Sometimes you don't even have a choice. Oh yeah, fate. I believe in that. Totally. Visita el hogar. Do you go home a lot? Sounds like you miss it. I do. Do you have a lot of family there? Oh, yes. Lots. Vale, pues... Teléfono de pago. Pago. That payphone might come in handy. I'll need to get the number off it. Tengo que apuntar el número. Números. ¿Número de móvil? Móvil, ¿no? Agenda, no puedo hacer agenda. Ah, mira, opciones, contactos. This number is no longer available. Please check the number you are calling and try again. Vale, a ver, ¿cómo podemos hacerlo? No. A ver. Teléfono móvil. Estos teléfonos ya... Vamos, vale. Juegos. Opciones. Silenciar. Vamos a ver. Pero That payphone might come in handy. I'll need to get the number off it. tengo que apuntar el número.
Vale, ¿cómo lo puedo apuntar? Ah, ¿con el móvil? Aquí, ¿no? There. Ahora. Put the number into my cell phone memory. It should be dialed automatically if I press dial. Ahora sí. Vale. Vale. Yo lo tengo puesto, ¿ves? A ver. Contactos. Teléfono de pago, mira, yo lo tengo aquí. Ya lo tengo, chicos. Vale. Bueno, vamos a ver. ¿Puedo volver a hablar con esta mujer? Angela seems ripe for something. But which trick? Sí, porque en verdad es enfermera. Vamos a mirar. El misterio de la habitación cerrada, el truco de la niña Dice que tiene mucha familia, que vive en una isla, que los echa de menos. Vale. Podemos hacer algo de llamar. El papel triturado y recuperado, el truco final. La noticia siniestra, la noticia siniestra. Teléfono psíquico. Predice el futuro. Miras a un teléfono, dices, ese teléfono está a punto de sonar y el teléfono suena. Este truco impresiona mucho a los extraños, especialmente si tienes tendencia a creer en lo sobrenatural. Sí, porque acaba de decir ella que las cosas pasan o tienen que pasar, que es el destino, no sé qué. A ver, en primer lugar necesita el teléfono, el número de teléfono del aparato que quieres que suene, y lo hemos hecho, ¿vale? Si están en una fiesta o un restaurante, uso cualquier excusa para pasar junto al teléfono y leer el número, que es lo que yo he hecho yo, porque lo había leído esto antes y ahora ustedes entenderán por qué. Segundo, en privado, programa el número de teléfono objetivo en tu móvil para que cuando pulses la tecla de llamada, este llame directamente con tu teléfono en modo de marcación silenciosa para que no se oiga cómo marcas o la tecla. Vale, el primer paso es ese, el segundo es ese. En el tercero, encaja el teléfono móvil en tu mano izquierda. Este es mi primer paso. Ponemos el móvil en la mano izquierda. Distraemos a la chica. Después manipulamos el teléfono. Donde llamada el teléfono que tienes en la palma de la mano. Y luego escondemos cuando suena el teléfono objeto, ve a responderlo utilizando tus movimientos para hacer desaparecer el teléfono. O sea, escondo el móvil en mi mano izquierda y ya luego pues puedes inventarte una buena conversación o decir lo siento y que vuelva el número. ¿Ah? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver el teléfono. Vamos a decir que es este. ¿Dónde está el teléfono? Este. Vamos, el primero. Vamos a colocar el teléfono en la mano izquierda. Bien. Después vamos a despistar a la chica. Lo tengo aquí apuntado. Luego manipulamos el teléfono. Manipulamos el teléfono. Creo que era con la mano izquierda, ¿no? Y luego escondemos el móvil en la... Aquí. No. En la manga izquierda aquí. Y ahora vamos a la varita. Bien. Hello? This is Sam Everett. Terrific. Thank you so much. I'll see you tonight. Qué cabrona, tío. How did you know the phone would ring just now? Oh, you know. Just this little twinge I get when something really big is about to happen. Claro, es que ella cree en esas cosas porque hablando con ella decía eso. Exciting research project. Everyone in Oxford would want to do it if they knew about it. Fortunately, nobody does. It pays well too. I'm very happy for you. But you really get premonitions? No.
Just, you know, when fate's involved. The way you said. Anyway, this experiment is being done by a famous neurobiologist. I've played with the idea of going into medicine someday, so I wanted to see a clinical experiment firsthand. Angela? Famous neurobiologist? Who? He's a professor. Dr. Stiles. He's really amazing. World famous. There are some stupid rumors about him. So not true. Anyway, this is a great research project, and such a valuable experience, especially if you're going into medicine. Know what I mean? I think there might be a slot left for another volunteer. You could do it with me if you want. It would be fun. Could I? Sure. Tonight if you want. It's the first session. Are you sure? Do you need to call them and ask? No. He mentioned that they need a few more volunteers. I'll call and let them know you're coming. Thank you, Sam. I'll see you then. No problem. Bueno chicos, pues otro truco hecho, así que lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que hemos avanzado bastante. Nos faltan otros personajes más para poder convencerlos para llevarlo a la mansión, pero por ahora hemos tenido a 2 personajes que los hemos abducido, ¿no? Para que vengan con nosotros. Espero que les haya gustado esta parte del juego. Dejad like, suscribiros y nos volvemos a ver en el próximo jueguito de Grey Matter o Matter. Gracias, nos vemos. Vamos a guardar. Y la partida, guardamos. Y ya está. Menú principal. Hasta pronto chicos. Chao.